A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa. Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla. Qué bendición nuevamente estar con ustedes el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias porque siempre nos acompañan. También gracias por sus oraciones y porque cada uno de ustedes es un soporte para nosotros para seguir adelante evangelizando en el nombre de Jesús. Así que cada uno de ustedes, ya sea que nos sintonizan dentro o fuera del país, a través de Facebook, a través de YouTube o a través de este bendecido canal, pues es una bendición contar con esta audiencia tan elegida, tan selecta por el Señor. Así que sean bienvenidos todos. Y el día de hoy, pues como siempre, damos gracias al Señor porque nos tiene acá una vez más para compartir la palabra, y esperamos que la palabra del día de hoy que tenemos para compartir llegue a sus corazones. Y para ello pues vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que la palabra, como dice la misma palabra de Dios, nunca regresa vacía, y sabemos que el día de hoy así será, no regresará vacía porque quedará en cada uno de sus corazones. Pero antes de hacer la oración, pues quiero presentarles o comentarles que tengo una invitada especial, y ella es Sarita. Luego, ya después de la oración, vamos a pedirle que se presente, pero quiero que ustedes también la conozcan, que hoy tenemos una gran invitada y ella es Sarita Lutín. Entonces bienvenida, Sarita. Gracias, Mari, buenos días. Buenos días. Vamos a orar entonces esta mañana, porque sabemos que ustedes van a ver el programa posiblemente por la noche, a mediodía o en cualquier horario, pero igual nosotros hoy le decimos buen día a cada uno de ustedes. Así que vamos a orar. Sarita, ¿me acompañas? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te damos gracias porque este día maravilloso tú nos vas a permitir compartir la palabra una vez más. Gracias por este ministerio de Mujer Virtuosa, a quien tú has bendecido, has guardado, has respaldado y has protegido siempre. Gracias porque nos permite seguir adelante con estos programas que sabemos que son de gran bendición para quienes abren su corazón y reciben tu palabra. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo llegue a cada corazón que lo está necesitando, que se detenga por un momento y pueda escuchar lo que tú tienes el día de hoy para hablarle directamente al corazón. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces les comentaba que hoy tengo una invitada especial. Tenemos un tema hermoso que se llama Cuando las vendas caen, puedes ver. Realmente es un tema hermoso, maravilloso, pero primero, antes de entrar de lleno, pues quiero presentarles a Sarita, que ella nos cuente quién es, brevemente nos cuente a qué se dedica y pues lo que ella quiera compartirnos en su presentación. Muy bien, Mari, muchas gracias. Buenos días a cada uno de ustedes que nos sintonizan. Mi nombre es Sara Lutín y tengo el privilegio de iniciar mi servicio en la comunidad Mujer Virtuosa. Eso me llena de mucha alegría y de mucho agradecimiento a Dios, quien me ha dado la oportunidad de llegar a la comunidad a través de Mari, quien me hizo la invitación, y estoy en ese proceso de servicio.
También tengo la bendición de servir a Dios a través de una carrera profesional que me ha dado la oportunidad. Soy trabajadora social también y es un mensaje tan lindo que recibo del Espíritu Santo, cómo poder llevar a través de ese servicio social también ahora a nivel espiritual, y eso es un complemento tan grande y una respuesta tan linda que recibo de Dios. Muchas gracias, Sarita. Ahí sí que el Señor pues tiene grandes propósitos para cada uno, y Él te tiene sirviendo también a muchas personas que necesitan, como el trabajo que tú realizas. El trabajo social es siempre pensar en la necesidad de los demás, y aquí también hacemos un trabajo social, espiritual y emocional para la gloria del Señor, ¿verdad, Sarita? Así que bienvenida. Entonces el día de hoy vamos a compartir un tema hermoso que también tiene que ver mucho con las experiencias que cada una tenemos, y Sarita pues también tiene algunas experiencias como yo las he tenido, pero el día de hoy vamos a hablar de esas vendas que en la vida pues muchas veces vienen a cerrar nuestros ojos. Las vendas muchas veces a nivel espiritual, emocional, y que llevamos vendas, muchas veces se llevan vendas que no permiten ver la verdad de Dios, no permiten ver nuestro propio valor interior, no permite ver quiénes somos, cuánto valemos ante los ojos de Dios, y esas vendas siempre han perjudicado muchas veces una vida desde tal vez que era niño o en su adolescencia o en su adultez. Vino a una venda a cerrar sus ojos, y eso no permitió que la persona pues pueda ver más allá, y se ha quedado encerrada en un círculo donde piensa que eso es normal, que eso hay que darle rienda suelta a vivir de esa manera. Pero no, hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos, en el nombre de Jesús, Él va a botar esas vendas en nuestra vida para que podamos empezar una vida nueva. Entonces, para introducir un poquito, vamos a hablar de esas vendas que pueden ser miedos, resentimientos, orgullos, inseguridad, codependencia, falta de perdón. O sea, les enumero apenitas unos ejemplos de vendas que pueden existir en la vida de cada uno de nosotros. Pero vamos a iniciar con una cita bíblica que esto nos va a respaldar y nos va a abrir también los ojos espirituales para ver hacia dónde nosotros podemos empezar a ver y dónde estábamos anteriormente. Y está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24 y versículo 31. Pero antes de hablar del versículo en sí, vamos a hablar un poquito del contexto. Cuando los discípulos, pues después de que Jesús muere, ellos se quedan muy tristes y se quedan pues como desconcertados de todo lo que había pasado, aún sabiendo que Jesús ya les había anunciado que Él se iba a ir, pero que Él regresaría, pero ellos no lo entendían. Y entonces cuando Jesús muere, ellos se quedan, imagínense ustedes, cuando una persona se va de nuestra vida, cómo queda nuestro corazón. Imagínense cómo quedaron ellos. Pues en el camino a Emaús, ellos iban caminando y platicando de todo lo que había pasado, y no entendían, y se les había olvidado las promesas que Jesús les había hecho. Y entonces es un texto bastante largo, pero vamos a ir a una parte muy importante. Y es que yendo en el camino, dice que pues se encontraron con Jesús en persona. En el versículo 15 dice: mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos
lo reconociera. Este versículo a mí me llamó mucho la atención. Dice que algo impedía que ellos lo reconocieran. Y es que en nuestra vida, aún teniendo muchas veces las experiencias como ellas la tuvieron con Jesús, ellos de repente pierden esa mirada, la pierden, la quitan de su fe y la ponen tal vez en sus sentimientos o en sus pensamientos y se les olvida lo que Jesús había compartido con ellos. Y entonces no lo reconocieron. Pero algo muy importante es que dice, pero algo impedía que sus ojos le reconocieran. Y entonces así es como vamos a iniciar ya de lleno este programa, viendo que así como los discípulos perdieron la mirada y desconocieron a Jesús, así nosotros nos puede suceder que de repente no podemos ver porque algo nos impide abrir los ojos. Así que Sarita, ya entrando al tema, pues, ¿qué nos puedes tú compartir acerca de esas vendas espirituales, emocionales, o físicas? Porque pues, las vendas físicas impiden ver. Correcto. Con nuestros ojos físicos. ¿Qué nos puedes tú decir acerca de las vendas, cuando caen las vendas? Muy bien, gracias, Mari. Quiero iniciar con la cita bíblica que muy bien usted menciona, y es que algo hay muy importante cuando dice algo no les permitía ver. Uh-huh. Había un obstáculo, ¿verdad? en esa visión. Uh-huh. Y cuando hablamos nosotros que en ese momento que las vendas deben caer, uh-huh, tenemos que situarnos en ese momento donde si necesitamos quitar un obstáculo que nos impide ver, que nos impide ir más allá de nuestra visión, nos situamos automáticamente en una ceguera. Así es. En una ceguera, y en este contexto, como nos lo dice la palabra de Dios, es una ceguera espiritual. Espiritual, Mari. Y en automático nosotras vemos cómo está en nosotras y en nosotros esa incapacidad de ver, esa incapacidad de entender y responder a la verdad de Dios, uh-huh, porque está ese obstáculo que no nos permite, y es como en un contexto de nuestro día a día. Uh-huh. Si ahorita me quito mis anteojos, uh-huh, quedo en una ceguera física, uh-huh, y sin mis anteojos no puedo hacer tantas actividades de mi día a día. Y en lo espiritual, al tener esas vendas, es como que yo no tuviera puestos mis anteojos con la graduación que yo ya necesito para ver esa claridad. Ajá. Entonces, a eso hace énfasis María, a no ver esa verdad que hay de Dios, y sobre todo esa falta de entendimiento. A Dios, a esos mensajes que día a día Dios nos quiere enviar, uh-huh, pero como hay un obstáculo, uh-huh, tenemos una ceguera que no nos permite ver. Ahora, en la vida diaria, ¿cómo a nosotros nos afecta tener vendas en la vida? Ya llevándolo a nuestra vida diaria, vamos a decir, vamos a hablar, por ejemplo, de un niño. A veces se piensa, pero ¿y un niño qué tiene que ver con las vendas? ¿Qué tiene que ver con que él desde niño empiece a ver las cosas como tal vez se las quisieron hacer ver? Se me venía ahorita a la mente que uno cuando tiene los niños, los hijos o los nietos, entonces ellos confían tanto en lo que uno le dice, porque ellos todavía no tienen esa capacidad de poder discernir qué es lo mejor y qué no es lo bueno para ellos. Entonces se dejan guiar. Pero ¿qué tal si la persona que los guía pues los lleva por otro lado? Entonces ellos nada más se están dejando llevar.
pero eso va creando en ellos una venda que posiblemente cuando crezcan o cuando lleguen a cierta edad van a decir, pero es que mi mamá me dijo tal y tal cosa y yo lo creí y ahora veo que no es diferente, ahora pues se me han caído las vendas y yo veo que no es así. Y se me viene un ejemplo, que cuando yo crecí, le decían a uno que los niños los traía la cigüeña, ¿verdad? Y entonces uno pues decía, sí, así es. Pero conforme uno fue creciendo, entonces uno se dio cuenta que no era así. Entonces esa venda del desconocimiento se cayó. ¿Qué nos puedes tú decir a este respecto, Sarita? Muy bien, Mari, y qué interesante lo que nos comenta, porque podríamos aprovechar, Mari, lo que usted menciona para hacer una introducción y tener este espacio entonces para identificar en nuestra vida dónde han sido esos espacios donde han sido puestas esas vendas y en qué momento de nuestra vida podemos ir identificando que han sido puestas, y es por eso que llega un momento donde debemos quitarlas, pero quiero quedarme en esa parte que usted menciona, Mari, identificar esas etapas, y vamos a iniciar entonces con la etapa de la niñez. Muy bien. Porque es ahí un momento principal, en la etapa de niñez, adolescencia, juventud y adultez. Centrémonos en el momento de niñez. Muy bien. Donde puedo, Mari, ahí exponer también de mi vivencia, cómo inicio en esa etapa con unas vendas. Y la primera venda es, tienes que hacerlo todo bien, todo tiene que ser perfecto, tienes que ser la mejor en el colegio, y esa es una venda que desde esa etapa podemos empezar a identificar y cómo nos empieza a afectar ya en nuestra etapa de desarrollo. Muy bien, ¿y qué nos podrías tú decir? Porque cada uno tuvimos una niñez diferente, una infancia diferente, si no era de una forma que nos pusieron, en algún momento nos pusieron una venda, porque como los adultos son los que tienen la autoridad, la potestad sobre nosotros, y no es que ellos quieran hacernos daño, es que simplemente a veces la falta de conocimiento hace que involuntariamente nos pongan vendas. Por ejemplo, el no puedes, esa es una venda que la puedo llevar yo. Si no le pido la ayuda al Señor en determinado momento, la voy a llevar hasta que una persona se muere, pero con la ayuda de Dios podemos cortar eso y empezar a ver, como lo decía Sarita. Entonces, Sarita, ¿hay alguna parte de tu vida en esa niñez que tú quisieras como compartir, que fue realidad? Tú nos dirás si hay algo que nos puedes compartir para saber hasta dónde puede ser afectado un niño o una niña. Sí, muy bien, Mari. Sí, identificando esas áreas, pues vámonos a la etapa de la niñez. Una primera venda fue en ese momento donde hay etiquetas, ¿verdad? Para las niñas, para los niños. En mi caso era una etiqueta donde, como usted bien lo mencionaba, por falta de conocimiento es que mi hija no tiene que repetir cuestiones que yo viví, entonces quiero que mi hija sea perfecta, que en la escuela ella sea la mejor, que en el colegio sea la mejor. Y fue una venda donde junto con esa venda venía una carga también para mi niñez, porque entonces yo tenía que demostrar que yo era la mejor, yo no me podía equivocar, porque entonces era defraudar, ¿verdad? Una confianza que se me estaba dando, si yo no lo hacía bien, si yo no tenía buenas calificaciones, si yo no era la niña bien portada de la clase, yo estaba defraudando a una persona porque no estaba respondiendo a ese mandato que yo tenía en mi niñez. Y ahí, cuando digo mandato, lo trasladamos a lo que estamos hablando, es una primera venda. ¿Y cómo te afectó a ti, digamos, en el transcurrir? Porque lamentablemente el tiempo se nos va volando, pero queremos como enfatizar cómo esa etapa de la niñez, esa venda, ahí estamos hablando de una venda, ¿verdad? Pero hay muchas más, pero hablando específicamente de lo que a ti te afectó,
O sea que tú no sabías que te había afectado. Entonces, ya yendo un poquito más adelante, en tu juventud, por ejemplo, que ahí vamos a tocar esta parte porque vamos a tener una segunda parte de este programa que no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, ¿cómo te afectó a ti, ya yendo un poco más adelante, yendo a tu adolescencia, por ejemplo? Bien. Bueno, vámonos a otra etapa entonces, acá como para que veamos cómo las vendas nos van deteniendo, y entonces esa perfección en automático a mí en la adolescencia me lleva a una inseguridad. Entonces ya no era yo misma, ya no era mi esencia, sino que era una venda que me decía, Sara, tienes que ser la perfecta, tienes que ser la mejor. Entonces me dio mucha inseguridad, mucha timidez, pero me centro en ese factor de la inseguridad. Sí. Yo quería huir únicamente de ese mensaje que esa venda me estaba enviando en ese momento, Mari. Y con en la relación con los demás, con tus compañeros, con tus amigas, con tus personas con las que te relacionabas, ¿cómo te afectaba cuando hablabas de inseguridad? Por ejemplo, específicamente, ¿en qué te afectaba en el área, por ejemplo, de la inseguridad? En esa etapa específicamente la inseguridad, yo tenía mucho temor, siempre era a quedar mal con alguien. Ajá. Y entonces viene otra venda que la identifico muy bien, porque al tener esa inseguridad era el qué dirán. El qué dirán. El qué dirán es otra venda fuerte, y esa está mucho. Si la de la niñez estaba puesta, la de la adolescencia vino y me apretó un poquito más aquí haciendo ese ejercicio, ¿verdad? Porque sentí, sí. Pero era como yo tenía que ser la niña perfecta, la que se porta bien. Entonces, y esa inseguridad a mí me empieza a afectar el qué dirán. Entonces yo ya me he visto de esta manera, porque si me he visto de esta otra manera, como mis amigas eran, ¿qué van a decir? Exactamente. Y yo ya no tenía un comportamiento de un adolescente normal por el qué dirán, que es otra venda fuerte, Mari. Imagínense ustedes cómo vamos ahondando en cómo puede afectarnos a nosotros ese caminar diario, venda tras venda, y así podríamos empezar a mencionar una serie porque uno trae la otra. Pero ahora hablando un poquito de la inseguridad. La inseguridad tiene que ver, digamos, con el autoestima. Definitivamente, Mari, definitivamente, porque entonces al estar en ese pensamiento del qué dirán, entonces yo obedecía a patrones sociales. Y yo me iba desajenando en mi autoestima y a mi falta, a mi amor propio, porque entonces yo debía responder a otros patrones, y ahí iba agotando mi amor hacia mí. Yo ya no podía peinarme, por ejemplo, como yo quería, porque era un patrón, y eso bajaba mi autoestima, porque entonces yo ya no me miraba como yo quería ser, y definitivamente ahí es un factor fuerte, porque es responder a los demás y no a ese amor propio, a ese, y en la parte espiritual lo mismo, principalmente, ¿verdad, María? Era responder a, tenés que hacer esto entonces mi autoestima totalmente estaba no en mis manos, sino que en el qué dirán. Entonces sí fue, y en la etapa de la adolescencia, que es una etapa... Esa es una etapa fuerte, donde uno quiere como ser uno. Exacto. Y pues en estos minutitos que nos quedan, tú mencionaste algo muy importante en la adolescencia. Cuando vemos nosotros a los adolescentes, muchas veces es una moda. Sí. Y bueno, como está de moda, pues yo voy a hacer esto, voy a usar esto, voy a usar otro. Pero muchas veces tiene mucho que ver esa inseguridad que se maneja, ¿verdad? Entonces, bueno, se me ocurre, pero no estamos como etiquetando a alguien específicamente, pero hay muchos casos, diferentes situaciones en las que, por ejemplo, una chica que no se siente lo suficientemente atractiva. Correcto.
Y entonces dice, bueno, para llamar la atención, pues yo me voy a vestir de esta o de aquella manera y voy a hacer esto y voy a hacer el otro y en la calle voy a andar de esta manera y me voy a comportar así. Y lo hace a veces inconscientemente, porque no es de que ella lo piense muchas veces, es que su misma inseguridad hace que ella lo que quiera es llamar la atención. Exactamente. Y entonces eso es un producto de una autoestima pues no trabajada como la deberíamos de trabajar, ¿verdad? De una forma correcta y balanceada. Entonces eso trae otra consecuencia, porque esa niña, con tal de verse bien, con tal de atraer, con tal de gustar, como tú decías, pues es capaz de lo que sea, pero solamente complaciendo a los demás. Complaciendo el que la vean bien, el que la califiquen, que se ve bien, que se viste bien, que tiene buen atractivo, que su cuerpo es bonito. Entonces ella nada más lo que hace es satisfacer el gusto de alguien más. Y entonces eso ya es algo muy delicado, es muy profundo, ¿verdad? Porque de ahí podríamos ir a otras consecuencias que sería como de no terminar en un día. Ahora, Sarita, ¿qué nos podrías decir tú en este minutito que nos queda ya? Porque vamos a tener una segunda parte. ¿Qué le dirías tú hablando de juventud y niñez, así como un consejo, una sugerencia o una palabra de parte de Dios para poder empezar a irnos poco a poco trabajando y poner atención qué vendas me han impuesto o qué vendas me he puesto yo? Así es. Bueno, muy rápido, Mari, primero es identificar con nombre esas vendas que están en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. Hablando de estas dos etapas, las debemos identificar, las debemos nombrar, para que, teniendo identificado dónde está esa ceguera, pedir esa dirección a Dios. Las vendas pueden caer únicamente con la ayuda de Dios, Mari, pero las tenemos que identificar para que con esa claridad pedir a Dios que nos empiece a quitar esas vendas que han sido marcadas en este tema ahorita, niñez y adolescencia, que es lo que estamos hablando. Muy bien, gracias, Sarita. Sí, en el siguiente programa vamos a tocar un punto muy, muy importante. ¿En qué momento Dios, cuando le abrimos nuestro corazón, puede llevarnos a esa luz que nosotros necesitamos ver, pues arrancando de nosotros tantas vendas que nos han llevado por mucho tiempo bajo una ceguera espiritual o emocional, que es lo más difícil para un ser humano? Así que con este pensamiento vamos a irnos en este momento, pero en el siguiente programa pues vamos a continuar, así que no se pierdan la parte 2 para poder continuar hablando de esas vendas que nos pueden traer la alegría de quitarlas y ver una nueva vida, o también, si alguien quiere, pues puede quedarse con esas vendas que lo pueden mantener ciego por siempre. Así que Dios les bendiga y te damos gracias, Señor, por este tema que hemos compartido, esta primera parte, y te pedimos, Señor, que siempre tú nos guíes, nos ilumines, para que en esa segunda parte podamos llegar a muchos corazones que están necesitados. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y nos vemos en la parte 2. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presentó su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla.